ósea que, le va a dar forma. Sobre todo los formados por los huesos maxilar, cigomático, frontal, etmoidal, lagrimal, esfenoide y palatino. Que van a ser entonces esos 7 huesos los que van a conformar la composición de la órbita. Esa órbita va a tener una forma de pirámide, que el vértice se va a dirigir en dirección posteromedial. Entonces, al ser una pirámide, va a tener una pared medial, una pared lateral, superior o techo y una pared inferior. El techo o pared superior va a estar constituido fundamentalmente por la porción orbitaria de hueso frontal y una pequeña contribución que va a estar dada por el ala menor del hueso esfenoide. O sea, sería aquí a ese nivel. Esta pared va a tener ciertas características propias. En la zona anteromedial vamos a ver una prominencia de parte del seno frontal y de la fosita troclear. Aquí en esa fosita troclear va a ser donde se va a insertar la tróclea o polea del músculo oblicuo superior. Y en su zona anterolateral se va a observar una depresión. Que va a ser la fosa lagrimal para la porción orbitaria de la glándula lagrimal, que se ubicaría aquí a este nivel. Va a tener una pared, esa pared medial que va a ser paralela entre sí y va a estar formada por 4 huesos: el maxilar, el lagrimal, el etmoide y el esfenoide. Ahí sobre todo vamos a ver los agujeros etmoidales anterior y posterior para el paso de los nervios y vasos etmoidales anteriores y posteriores respectivamente. Y el surco lagrimal que va a estar aquí a ese nivel, que entonces aquí se va a alojar el saco lacrimal y se encuentra limitado por la cresta lacrimal posterior a nivel del hueso lacrimal y la cresta lacrimal anterior a nivel del hueso maxilar. Esto, como vamos a ver más adelante, va a comunicar el aparato lacrimal con las fosas nasales. El suelo o pared inferior, este suelo no va a ser más que el techo del seno, de los senos maxilares de cada una de las órbitas. Y la pared lateral, que va a estar integrada por el cigomático y por el ala mayor del hueso esfenoide. Entonces va a tener, tiene entonces forma de pirámide con 4 caras. Entonces, vamos a empezar ahora con lo que son los párpados. Los párpados superiores e inferiores son estructuras de disposición anterior, cuyo cierre sirve para la protección de la superficie del globo ocular. Va a haber entonces lo que es la hendidura palpebral, que es el espacio que existe entre los párpados cuando estos están abiertos. O sea, una hendidura palpebral y otra. Que los párpados, como vamos a ver, como vemos en este corte paramediano, vamos a ver entonces que van a tener diferentes estructuras. O sea,
desde piel, tejido celular subcutáneo. Vamos a ver el músculo orbicular del ojo. Específicamente en el músculo orbicular del ojo vamos a ver su porción orbitaria. Esta estructura, que es el más hacia posterior, que es el tabique orbitario, que este tabique orbitario no va a ser más que la prolongación de del periósteo hacia debajo. Vamos a ver además el tarso, que es una estructura que lo que brinda es sostén al párpado, y la conjuntiva más hacia adentro. Que incluso este espacio cuando la conjuntiva se dobla, se llamaría entonces el fornix conjuntival superior. Igual va a haber uno inferior. Esto es lo que les comentaba, la misma imagen un poco ampliada. Fíjense que el tarso, que es una estructura que brinda sostén, va a estar entonces, va a presentar algunas glándulas o glándulas tarsales. Esto es más de lo que le estaba comentando y especificar un poco en lo que es el músculo elevador del párpado. Que aquí estaría entonces el músculo elevador del párpado superior. Aquí vamos a hacer entonces una correlación clínica con la ptosis palpebral. La ptosis o caída del párpado superior no es más o se debe al déficit funcional del músculo elevador del párpado superior o del músculo tarsal superior. Que estos músculos, uno es músculo liso y el otro es músculo estriado esquelético, le van a proporcionar al párpado tiene una función de proporcionarle que esté terso el párpado y quede como este que vemos acá. O sea, elevado, lo van a elevar. Cuando hay déficit de uno de esos dos músculos se produce ptosis o caída del párpado. La otra estructura que vamos a ver es la conjuntiva. No va a ser más que una membrana delgada que va a cubrir la superficie posterior de cada párpado. Pero además se dice que hay una conjuntiva palpebral y también una conjuntiva ocular. Y una correlación clínica en este caso sería la conjuntivitis, que es la inflamación que ocurre de esta conjuntiva. Aquí se ve sobre todo la conjuntiva ocular y aquí se pueden ver tanto la conjuntiva palpebral como la orbitaria y se vería entonces que se ve enrojecida o eritematosa, que es el nombre clínico, y puede ser causada tanto por bacterias, virus, alergias, cuerpos extraños o por traumatismos o golpes. Vemos además lo que son, vamos a ver ahora las glándulas. Fíjense que hay dos glándulas acá a nivel de párpado. Vamos a ver primero las glándulas tarsales que están aquí a nivel del tarso. Y que se denominan también glándulas de neumomio. O las otras glándulas, pero estas glándulas van a estar acompañando las pestañas. Pueden ser glándulas sudoríparas o glándulas sebáceas. ¿Ya? Entonces aquí a este nivel están las glándulas en el párpado por ahora. Las glándulas tarsales de meibomio o otras glándulas sudoríparas y sebáceas que están acompañando a las pestañas o cilios. Entonces,
Aquí la correlación clínica es la del chalacio. Cuando ocurre la obstrucción o inflamación de una glándula tarsal, fíjense que es a nivel más profundo, y cuando ocurre a nivel de las glándulas sebáceas o sudoríparas, sería entonces un orzuelo. Fíjense que es más puntiforme y más cercano a lo que es el borde del párpado, a nivel ya de las pestañas. Esas son las dos correlaciones clínicas con respecto a las glándulas del párpado. Entonces, en cuanto a los vasos palpebrales o la irrigación palpebral, van a haber diferentes arterias locales, entre las que se van a incluir las arterias supratrocleares, supraorbitarias, lagrimal y dorsal de la nariz, que van a ser ramas de la arteria oftálmica. La arteria angular, que va a ser una rama de la arteria facial, a este nivel. La arteria transversa de la cara, que va a ser rama de la arteria temporal superficial, a este nivel, y las ramas de la arteria temporal superficial, a este nivel. O sea que la irrigación del párpado va a estar distribuido por diferentes arterias locales. Ahora, el drenaje venoso se va a realizar a través de un sistema externo que va a estar formado por venas asociadas a las arterias anteriormente mencionadas, y un sistema interno que en dirección hacia la órbita por medio de conexiones con las venas oftálmicas. El drenaje linfático, por otro lado, se puede ocurrir sobre todo hacia los nódulos parotídeos, aunque también puede haber cierto drenaje hacia los nódulos submandibulares. Ahora, la inervación. La inervación del párpado consta de elementos sensitivos y elementos motores. Ahora, entre los elementos sensitivos, ahí quien va a participar es el trigémino, tanto por los nervios supraorbitario, supratroclear, infratroclear y lagrimal, que van a ser ramos del nervio oftálmico, que es su primer ramo. Lagrimal, infratroclear, supratroclear y el supraorbitario. Y por otro lado, también el segundo ramo del trigémino o nervio maxilar va a proporcionar inervación sensitiva, específicamente con el nervio, aquí a nivel del nervio infraorbitario. Ahora, la inervación motora va a venir a partir del nervio facial, porque, como habíamos visto, el facial va a inervar lo que es la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, o sea, la musculatura mímica. Tenemos también el nervio oculomotor, que inerva al elevador del párpado superior. Y van a haber también fibras simpáticas que van a inervar al músculo tarsal superior. El músculo tarsal superior es un músculo liso. Y vamos a ver más adelante cómo va a haber fibras simpáticas que lo van a inervar. En cuanto a vamos a pasar ya, terminar párpado, y pasamos entonces a lo que es aparato lagrimal. Entonces, lo que es el aparato lagrimal va a ser entonces el responsable de lo que es la producción, circulación y drenaje de la secreción lagrimal en la superficie del globo ocular. Va a estar constituido entonces, acá como vemos,
por la glándula lagrimal. Y va a tener entonces conductos lagrimales, el saco lagrimal. Esta glándula va a producir entonces las lágrimas que van a ir drenando hacia los conductillos lagrimales, tanto superior o inferior, que su punto de entrada se conocerá entonces como puntos lagrimales, donde va a entrar tanto del párpado superior a nivel de la comisura interna, tanto superior como inferior. Estos puntos lagrimales van a dar paso a la entrada de las lágrimas a lo que es el saco lagrimal. Este saco lagrimal entonces se va a continuar a través del conducto nasolacrimal, como vemos aquí, y en esta imagen también la podemos ver. El punto lagrimal superior, el inferior, como por los conductos lagrimales entra a lo que es el saco lacrimal y se continúa a través del conducto nasolagrimal hasta su apertura aquí a nivel de la válvula de Hasner, en el meato nasal inferior. Ok, entonces, ese es todo el recorrido que tienen las lágrimas. Que las lágrimas, la función que tienen es lubricar y proteger lo que es el ojo, tanto de polvo o de la aparición o caída de otros cuerpos extraños. En cuanto a la glándula lacrimal, tiene una inervación sensitiva, que esta inervación sensitiva va a estar dada a nivel del ramo lagrimal del nervio oftálmico. Y vamos a ver además que va a tener, como se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, como es una glándula, no solo tiene inervación sensitiva, sino además que tiene que estar doblemente inervada por el sistema autónomo, tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. A este nivel vemos entonces cómo va a haber, recuerden que si pudieron ver la conferencia de fisiología que les dejé, que el sistema simpático y el parasimpático Profe, inervan prácticamente todos los órganos. profe, Sí, dígame. qué pena, una preguntita ya, pues, o sea, me estoy atrasando un poquito, pero el par 6 no intervendría también en el movimiento ocular, el par 6 de los, pues, el abducen. Sí, pero recuerda que estamos viendo todavía, apenas comenzamos a ver la musculatura extrínseca. Ok. Y a nivel, entonces recuerda que todavía nos faltan los rectos y los oblicuos, o sea, de los músculos externos del ojo. Entonces, de los 7 que vamos a ver, solamente estamos viendo lo que es el elevador del párpado superior. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Entonces Listo. nos Qué queda... pena preguntar tan después. Estaba No, tranquila. confirmando la información. Listo. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, de esos 7, nos quedan entonces, nos quedarían entonces los 4 rectos y nos quedan entonces los oblicuos. ¿Ok? Entonces, en lo que es la inervación de la glándula lagrimal, vemos aquí que hay 2 divisiones, que está la división cráneo-sacra y la división tóracolumbar. Entonces, aquí, a este nivel, el parasimpático viene a nivel medular.
Recuerden que en el simpático y parasimpático las vías tienen doble sinapsis. Eso quiere decir que al tener doble sinapsis, entonces tiene una primera neurona que va a estar entonces en las astas laterales de aquí de la médula espinal. Este punto es la primera neurona. Pasa por la raíz ventral, sale por la raíz dorsal, aquí a nivel de los ganglios, y entonces a través del ramo comunicante blanco llega a lo que es los ganglios paravertebrales simpáticos. Entonces aquí va a ascender el axón de esta primera neurona y va a llegar entonces al ganglio simpático cervical superior. Aquí a este nivel, recuerden incluso que las sinapsis a nivel de los simpáticos siempre van a estar cerca de van a estar cerca de la médula, o sea, alejados del órgano que se va a inervar. Y en este caso está en los ganglios paravertebrales, que son del sistema nervioso autónomo, división simpática. Entonces, a ese nivel ocurre una primera sinapsis. Al ocurrir una primera sinapsis, la neurona postsináptica va a subir por aquí, por el nervio petroso profundo. Este axón postsináptico, y entonces este axón postsináptico va a continuar porque se va a unir entonces con el nervio petroso mayor del facial, y entonces va a constituir lo que es el nervio de conducto pterigoideo o vidiano. Que fíjense que esos axones van a entrar a lo que es este ganglio y van entonces a continuar su trayecto. Aquí ellos propiamente no van a hacer sinapsis para inervar a lo que es la glándula lacrimal, porque ya hicieron la primera sinapsis aquí. La última sinapsis entonces sí la van a realizar en el órgano que van a inervar. Entonces, por otro lado, vamos a ver que aquí va a haber entonces el nervio petroso mayor, que llega también al ganglio pterigopalatino, y a nivel del ganglio pterigopalatino hay una segunda sinapsis. Entonces, esa es otra característica que tienen las fibras o el sistema parasimpático, que el ganglio va a estar dentro del órgano o en su cercanía. Y fíjense que la sinapsis, aquí la segunda neurona está en este ganglio, y como en el simpático, la sinapsis entre las dos neuronas va a ocurrir alejado del órgano. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver en la imagen la doble inervación que tiene autónoma de tipo simpática y parasimpática, que va a ocurrir entonces uno pasando y otro haciendo sinapsis a nivel del ganglio pterigopalatino. Aquí vemos lo mismo que les había explicado, pero digamos que una imagen un poco más plana o en 2 dimensiones. En cuanto a los vasos, va a haber entonces, la glándula lacrimal va a recibir una irrigación arterial de las ramas de la arteria oftálmica, y el drenaje venoso va a realizarse a través de las venas oftálmicas. O sea, fíjense que la arteria oftálmica va a producir aquí una irrigación de lo que es la glándula lacrimal. Y el drenaje entonces va a ocurrir a través del sistema venoso por las venas oftálmicas.
Ahora, vamos a ver lo que son las fisuras y agujeros que podemos encontrar a este nivel. Vamos a ver sobre todo el conducto óptico. En el conducto óptico, lo que va a transcurrir a través de este agujero sería el nervio óptico y la arteria oftálmica. Vamos a ver, además, la fisura orbitaria superior, por la que aquí la podemos ver también, por la que va a transcurrir entonces el ramo lagrimal del nervio oftálmico, el ramo frontal, el nervio troclear, que sería el cuarto par craneal. Vamos a ver también ramo superior del óculo motor, el ramo inferior, el ramo nasociliar del nervio oftálmico y el nervio abducens, que sería entonces el sexto par craneal. Además de la vena oftálmica superior. Y en la fisura oftálmica superior podemos ver lo que sería entonces, sobre todo, la vena oftálmica inferior. Podemos ver también agujeros hemorroidales anteriores y posteriores, donde transcurren entonces los vasos y nervios hemorroidales anteriores y posteriores. Y vemos también el conducto nasolacrimal. Entonces, a nivel de la cavidad orbitaria, vamos a ver que las fascias tienen también su especialización, que algunas de ellas, por ejemplo, son la preórbita, la vaina del globo ocular y expansiones de los músculos recto medial y recto lateral. Aquí, por ejemplo, podemos ver la preórbita, la vaina ocular, que la vaina ocular va a cubrir aquí lo que es la porción, sobre todo la porción posterior del ojo, y también extensiones de los músculos recto medial y el recto lateral. O sea, son especializaciones que tienen las fascias a este nivel de la cavidad orbitaria. Ahora, lo que me estaban preguntando, los músculos. Aquí vamos a ver sobre todo lo que es musculatura extrínseca, o sea, los músculos extraoculares, y lo que es la musculatura intrínseca. Lo que es musculatura extrínseca es la que le va a dar entonces los movimientos al globo ocular y la elevación del párpado superior. Quien eleva entonces, como había dicho ya, el párpado superior es el elevador del párpado superior, y están entonces los rectos superior, inferior, medial y lateral, y el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Y los músculos que van a estar entonces dentro del ojo van a ser el músculo ciliar, el esfínter pupilar y el dilatador de la pupila, que van a ser músculo liso y por tanto su inervación va a ser de tipo autonómica. Ellos le van a dar entonces, van a determinar que la pupila se dilate o se contraiga, o sea que haya una midriasis o haya miosis, y va a controlar entonces también la forma del cristalino para poder lograr la acomodación. Aquí entonces están los músculos, el elevador del párpado superior. Este va a tener su origen en el ala menor del efenoide y se va a insertar entonces en la superficie tarsal anterior, aunque también algunas fibras van a llegar a lo que es piel y el fornix conjuntival superior. Como les dije anteriormente, este músculo estaba inervado por el tercer par craneal, por su ramo superior. Y lo que produce entonces es la elevación del párpado superior junto al músculo tarsal.
pero que el músculo tarsal es un músculo entonces liso. Este es un músculo estriado esquelético. Entonces, ese, digamos que lo que hace es elevar el párpado. Los restantes sí logran movilizar el globo ocular. Fíjense que el recto superior, el inferior, el medial y el lateral van a estar entonces insertados en el anillo tendinoso común, que es esta estructura que vemos aquí. Ese va a ser su lugar de inserción. Y va, dependiendo de cada recto, se va a insertar en diferentes lugares. Por ejemplo, el recto superior en la mitad anterior de la zona superior. El inferior igual, pero en la zona inferior del globo ocular. El medial en la zona interna y el lateral en la zona superior. El recto superior, inferior y medial van a estar entonces inervados por el nervio oculomotor, respectivamente por ramo superior y el ramo inferior. A nivel de recto superior va a producir la elevación sobre todo elevación del globo ocular, el inferior depresión, el medial aducción. Entonces el lateral va a estar inervado por el nervio abducens y lo que va a producir la abducción del globo ocular. Y los otros dos son el oblicuo superior, que este va a estar su origen en el cuerpo del esfenoide y va a estar insertado en el cuadrante póstero externo del globo ocular. El oblicuo inferior va a estar entonces su origen en el suelo medial de la órbita y va a insertarse en el cuadrante póstero externo del globo ocular. El oblicuo inferior además va a estar inervado como el recto superior, inferior y medial y el elevador del párpado superior por el tercer par craneal, mientras que el oblicuo superior por el nervio troclear. Aquí vamos a ver que el oblicuo superior tiene una tróclea o polea acá, que es un elemento característico de este músculo. Que aquí sobre todo lo que tiene es un tendón, aunque verán en algunos atlas que le ponen también como otro vientre, pero más bien lo que presenta este nivel es un tendón que penetra aquí en la tróclea y permite entonces alar el globo cuando el músculo se contrae. Ahora, las estructuras orbitarias, incluyendo el globo del globo ocular, va a estar irrigado por la arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna, que la habíamos visto en el sistema de carótida, sobre todo cuando se originaba a la salida del seno cavernoso. Aquí vamos a ver entonces diferentes arterias o ramos que se originan a partir de la arteria oftálmica, como son por ejemplo la arteria lagrimal, la arteria central de la retina, que es esta de acá, las arterias ciliares posteriores cortas y largas, serían estas, arterias musculares que lo que van a irrigar
es la musculatura extrínseca del ojo, la arteria supraorbitaria, la hemoidal posterior, la hemoidal anterior, fundamentalmente. Entonces, esas son las arterias, todas se originan a partir de la arteria oftálmica que penetra con el nervio óptico por el conducto óptico y forma entonces todas esas ramas que se van a encargar de inervar a lo que es todas las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad orbitaria. Las venas, sobre todo, el drenaje ocurre a partir de las venas oftálmicas superior e inferior, que a este nivel incluso la oftálmica superior va a tener continuidad a lo que es, o va a drenar a lo que es el seno cavernoso. Aunque también la oftálmica inferior pudiera tener cierto drenaje, aunque su drenaje fundamental vendría siendo a nivel del plexo pterigoideo. Ahora, en las órbitas va a haber inervación por diferentes nervios, que prácticamente los nervios ya los vimos, que son, van a haber estructuras que van a estar en relación con el nervio óptico, que va a estar sobre todo lo que es todo lo de la retina, los pares craneales de la musculatura extrínseca, que sería el lóculo tercero, el troclear o cuarto par, y el abducen o sexto. Y además entonces están otros nervios como el trigémino en su rama oftálmica. Que aquí yo se los